Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludando a todos y cada una de esas personas que están al otro lado de la pantalla, que tienen la oportunidad de vernos por Facebook, por Instagram, por YouTube. La invitación es a que se tomen el tiempo de mirar cada segundo de esta pequeña introducción que vamos a hacer para el mundo de las alarmas. Bueno, primero que todo, una alarma tiene como función principal, dar una función que se llama entrar en pánico. Una alarma entra en pánico cuando abren el switch o cuando siente una vibración porque movieron la moto. Bueno, cuando eso ocurre, cuando abrimos el switch, ¿qué es lo que pasa? La moto tiene una batería y esa corriente de la batería va hasta un switch. Y cuando abro el switch lo transmito a un cable que normalmente le llaman accesorios, aquí en la academia le vamos a llamar cable madre. Bien, entonces el switch lo abro yo de manera mecánica. Pero cuando la alarma está armada, también tiene una conexión desde batería y otra es de cable madre. Lo que quiere decir que cuando una alarma entra en pánico, se juntan batería y cable madre desde adentro de la alarma y es allí cuando ella siente que hay algo que no es normal, que se la están robando, que la están violentando. Bien, entonces a eso lo vamos a llamar alarma de bloqueo. Y vamos a tener muchos tipos de alarmas de bloqueo. En GPS, que significa pues de que se va a hacer la programación por comandos desde el celular. Comandos son mensajes. Y vamos a tener las de bloqueo terrestre. No importa si es GPS o bloqueo terrestre, ambas vayan a tener la misma finalidad, entrar en pánico. Entonces, cuando tenemos este tipo de alarma, no hay problema, no hay mucho problema pues, en la parte de conexión. El problema con la parte de conexión es cuando el cliente quiere una alarma donde la vamos a prender desde el control remoto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a prender una alarma desde el control remoto, primero tenemos que hacer que la corriente que viene de la batería al switch pase al cable madre, o sea que es la primera función electrónica que debe hacer la alarma, abrir switch. La segunda, si lo hacemos de manera mecánica, el cable madre alimenta el comando derecho con corriente positiva. Y cuando yo oprimo el ordenador, lo que ustedes llaman start, transmito la corriente del cable madre hacia el otro lado del ordenador y esa corriente viene al lado positivo de la bobina del relay de arranque. Bien, y ya necesitaríamos pues una masa. Normalmente se toma directa del chasis. Pero vamos a encontrar estas funciones también pasando por un run, una masa que viene de un neutro o desde un close. Entonces, si no tengo el conocimiento de activación de relevos, pues para que la alarma prenda desde el control, lo que van a hacer muchas personas es desconectar el run, desconectar el freno, desconectar el close, y esa no es la idea. La idea es que aprendamos a hacer la conexión tal cual, como es en la moto, pero por medio de relevos. Entonces, esa es pues la invitación a nuestra capacitación, a instalación y programación de alarmas de manera técnica, conociendo los relevos. Aquí en este momento vamos a mirar un laboratorio que tenemos, vamos a sentarnos. Bueno, entonces aquí tenemos un laboratorio, vamos a aprenderlo. Esto me simula toda la moto. La idea es que si te vas a capacitar en alarmas, sería muy bueno que hicieras este laboratorio para que aprendas a hacer las funciones y después pues vayas sin problema a la moto. Entonces, para yo prender mi moto necesitaría primero abrir el switch. Segundo, esta es una moto que funciona por close y neutro. Oprimir neutro para pasar la masa y aquí oprimir el ordenador. Y aquí vamos a tener el motor encendido. Miremoslo.
Eso lo hago yo de manera mecánica. Ahora, vamos a cerrar el switch y vamos a hacer que sea la alarma quien lo haga, que la alarma encienda el motor desde el control. Entonces, programo la alarma quedó programada y ahora oprimo botón rayo 2 veces y miremos cómo la alarma es la que enciende el motor. Ahí no dio por qué, porque precisamente necesita una masa. Esa masa es la que debe de darse por medio de un relevo. Volvamos a activar. Está activada, entonces oprimamos esta masa y este ordenador que lo dé la alarma. Démosle. No dio la alarma. Bien, entonces esa es la invitación. Vamos a hacer que la alarma entre en pánico. Programémosla. Y vamos a mirar que cuando yo abro el switch, o sea que junto batería switch con cable madre, miremos cómo la alarma entra en pánico. Y en esa entrada de pánico, por acá puede sacar una señal positiva o una señal negativa, que es la que va a activar el relevo para hacer el apagado del motor. Entonces, esperamos pues que hayan visto este corto video hasta el final, porque va a ser bien importante que entiendan de qué se va a tratar esta capacitación de alarmas. Sabemos que a casi nadie le gusta ver videos largos, pero esperemos que se hayan tomado el tiempo. Especialización de alarmas y programación en Academia Caminando. Weimar Castrillón, Gerson Ledesma.